Bienvenidos nuevamente a este cuarto encuentro del itinerario sobre el legado del Papa Francisco, y en esta oportunidad vamos a trabajar sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia, y nos va a acompañar la doctora Marcela Mazzini, que acá me pasaron el currículum, así que lo vamos a decir, ¿no? Tantos años. Fue profesora mía, ¿no? Y yo era muy buen alumno. Laica, doctora en Teología de la Pontificia Universidad Católica Argentina, acompañante espiritual por el Centro Espiritual Santa María de Buenos Aires, Argentina. Tiene un diploma en el coaching cognitivo y una maestría en espiritualidad transcultural por la Universidad Ramon Llull, Barcelona, España. Profesora ordinaria titular en la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina. Actualmente se desempeña en el cargo de vicedecana de dicha facultad. Así que la recibimos con un fuerte aplauso a Marcela. Además, acompañó también todo el proceso sinodal de Amoris Laetitia en Roma, convocada por el Papa Francisco. Así que para nosotros es una alegría y un honor tenerte, porque sabemos que es un documento que lo tenés muy trabajado y sobre todo es el centro también de todo lo que vos al menos nos enseñaste, ¿no?, en la cátedra de matrimonio en la facultad. Así que muchas gracias, y gracias también por aceptar venir a compartir con nosotros. Vamos a, si ustedes están de acuerdo, vamos a rezar una Ave María. Le vamos a pedir a la Virgen especialmente por todas las familias, por todas las parejas, por los matrimonios, las familias, las parejas que están atravesando dificultades, los novios, los chicos, las personas mayores. Le pedimos a la Virgen que los cuide especialmente a aquellos que estén pasando momentos difíciles. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de Jesús y Madre nuestra, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces la invocamos a María, que es madre, que es esposa. Y más que nada lo que vamos a hacer hoy es compartir este documento, Amoris Laetitia, contarles un poco como dijo el padre, la génesis de este documento que nace del Sínodo de la Familia, que se hizo en 2015, el documento este es el del 2016. Hacía muchos años que no había un sínodo. Ustedes saben, ahora hablamos mucho del sínodo, de la sinodalidad, qué sé yo, pero por ahí no sabemos bien lo que es un sínodo, ¿no? Miren, el primer sínodo de la Iglesia, ustedes lo tienen en los Hechos de los Apóstoles, cuando se juntan Pedro y Pablo a ver qué hacen con los cristianos que no vienen del judaísmo, ¿sí? Si los tienen que hacer circuncidar o no. Es decir, es una práctica que está desde los comienzos de la Iglesia para discernir cuestiones importantes que hacen a la vida de la Iglesia. Se hicieron muchos, se hicieron durante muchos años, durante un tiempo no se hicieron y hace 60 años, un poquito más de 60 años, Pablo VI dijo: vamos a volver a hacer sínodos sobre temas que nos importan, nos preocupan, nos preguntamos cómo hacer, bueno. Y el Papa Francisco cuando llega dice: tenemos que hacer un sínodo sobre temas de familia, porque el último había sido en 1980 y había la exhortación posinodal, digamos, el documento de ese sínodo había sido Familiaris Consortio. Entonces ya en el año 2014, 2015, leíamos Familiaris Consortio y no es que la familia, tenemos otra idea de familia, pero sí las familias concretas han cambiado mucho, las configuraciones familiares, ¿no? Cómo eran, si pensamos cómo era la familia de nuestros abuelos, de nuestros padres, la nuestra, la de nuestros hijos, cómo se constituyen, vemos que son muy distintas. Ni bien empezó el sínodo, apareció, y siempre los sínodos
parten de un documento preparatorio que está armado con lo que piensa la gente en todo el mundo sobre un tema, concretamente aquí sobre el tema de la familia. Y en ese documento preparatorio lo primero que pasó, lo primero que vimos, era que las familias habían cambiado más en los últimos 50 años anteriores al sínodo que en toda su historia anterior. Ustedes se dan cuenta eso lo dijeron los sociólogos, o sea, te vuela la cabeza, dirían los chicos, ¿no es cierto? Porque unos cambios tremendos en la familia. ¿Y qué le pasa a la iglesia? ¿Qué le pasaba a la iglesia hace 10 años y qué le pasa a la iglesia hoy? Que muchas veces la familia que tenemos en la cabeza no es la misma familia que tenemos adelante. Y ahí se empezaron a dar una cantidad de cambios en los términos que son muy importantes. Entonces, fíjense que en este documento, Amoris Laetitia, que quiere decir la alegría del amor, ya no se habla más de la familia cristiana, porque la verdad que la familia no existe, existen las familias concretas. Es como cuando uno habla de la mujer, el varón, la mamá. No, existen las personas concretas que son mamás, que son papás, que hacen familia, ¿no es cierto? Y se abandonó otro vocabulario que era un poquito desafortunado para la pastoral, que era el de situaciones irregulares, de hablar de personas que están en situaciones irregulares. Por ejemplo, así se hablaba de los divorciados en nueva unión, para hablar más bien de familias heridas, porque la verdad que familia herida tenemos todos, ¿no es cierto? Todos tenemos alguna herida en la familia, porque somos seres humanos, porque somos pecadores y todos tenemos heridas, algunas heridas más importantes y otros no tan importantes, pero todos tenemos la familia herida y todos vamos al Señor a que nos sane y todos venimos a la iglesia, que es una gran familia. Y este documento nos ayuda mucho a entrar en este tema. Miren, cuando yo llegué al sínodo, dije, de acá no nos vamos más, porque levantaba la mano uno y decía, yo pienso que los divorciados, yendo a este tema, ¿no?, tienen que poder comulgar los divorciados en nueva unión porque la Eucaristía es un remedio para los pecadores. Bueno, muchas gracias, monseñor. Se levantaba otro y decía, de ninguna manera pueden comulgar, ¿no?, los divorciados en nueva unión porque Juan Pablo II dijo esto y San Pablo dice que el que comulga en pecado come y bebe en su propia condenación y esto es un pecado. Y chao, dije yo, no nos vamos más de acá, porque acá la gente pensaba cosas diametralmente opuestas. Y también me encontré con otra realidad muy linda que me enseñó mucho, me abrió mucho la mirada para volver aquí, ¿no es cierto? Y es que, bueno, en general en los países de América y en Europa estábamos con este tema de la comunión de los divorciados en nueva unión, era el tema que se hablaba, no sé si se acuerdan, cuando éramos jóvenes, hace 10 años, ¿no? Se hablaba de este tema. Pero yo les cuento, en Asia nada que ver los problemas que tiene la familia. Por ejemplo, en la India el problema pastoral más importante es el de las mujeres casadas con musulmanes, que sus esposos se casan con otras mujeres, las mujeres católicas se sienten en adulterio y dejan de participar de la comunidad. Entonces, bueno, ¿cómo los obispos decían, cómo abordamos ese problema pastoral? O en Medio Oriente, vieron que en Medio Oriente siempre hay lío. Me acuerdo que un día un obispo de Siria dijo, les pido disculpas, me voy a tener que retirar porque están bombardeando mi diócesis. O sea, el problema que tienen las familias ahí es otro. O en África, que el problema que tienen las familias son las migraciones. Entonces los chiquitos quedan en África con los abuelos, con otras personas, y los padres emigran y muchas veces no se vuelven a encontrar nunca más. Si sobreviven en toda esa migración y además cosas tremendas que suceden mientras la gente migra, especialmente cuando anda floja de papeles, ¿verdad? Trata de personas, campos de refugiados, bueno, miles de historias donde uno dice, pará, las familias atraviesan un montón de situaciones, ¿no? O, por ejemplo, una consagrada que trabajaba con mujeres de pueblos originarios del Congo
que ella me explicaba que él enseñaba el método de planificación natural a las mujeres, ¿no es cierto? Y yo decía que no sabían leer ni escribir. Y yo decía, uy, pero esto que me parecía que era una cosa como muy conservadora, como antigua. Y después, conociéndola a ella y hablando con ella, ella me fue explicando que para la forma de concebir la vida en África, la gente siente que si se separa de los ciclos de la naturaleza se muere, porque se entienden ellos mismos como una sola cosa con la naturaleza. ¿Se dan cuenta? Entonces esta mujer no era conservadora, era una mujer que sabía leer la realidad que tenía delante, ¿no es cierto? Entonces ahí uno se da cuenta que vive en un frasco de mayonesa, digamos, ¿no? O sea, que tu realidad es una realidad así chiquita que convive con un montón de situaciones que hay que aprender a leer. Y entonces me traje esto sobre todo de vuelta, ¿no es cierto? Para pensar la familia, para pensar la pastoral familiar, pensar nuestras realidades, dialogar con nuestros hijos, con nuestros jóvenes. Las familias atraviesan muchas situaciones que hay que aprender el Papa, ¿no es cierto? Porque vuelvo a mi cuento anterior de cómo se pusieron de acuerdo. Bueno, el asunto es que se pusieron de acuerdo, ¿no? El último día se votó una declaración final, algunas cosas con más votos, otras con menos votos, pero se votó todo la declaración final. Y el Papa es una cosa nueva, porque hasta ese momento, cuando el sínodo votaba una declaración final, el Papa que fuere, ¿no es cierto?, se llevaba la declaración y con esa declaración escribía él un documento. Pero nadie se enteraba lo que había dicho el sínodo, ¿sí? En ese mismo momento le preguntan al Papa, ¿qué hacemos con esto? Y el Papa Francisco dijo, pónganlo en la página del Vaticano para que todo el mundo sepa lo que aquí se dijo. Una cosa muy linda, porque después la gente puede comparar lo que se dijo ahí y lo que dijo el Papa en este documento Amoris Laetitia. Y para sorpresa total mía, porque yo dije, bueno, ¿qué va a decir el Papa? La familia está complicadísima, ¿cómo va a empezar este documento? La familia es un problemón, la familia está complicada, los tiempos son malos, no sé qué. No, el Papa empieza diciendo la alegría del amor, que ese es el título, Amoris Laetitia, ¿no? La alegría del amor que se vive en las familias también es el júbilo de la Iglesia. Empezó con una perspectiva totalmente distinta. Pasemos. Y nos enseñó que de los laberintos, de todos estos miles de problemas, ya les digo, ¿no es cierto?, de violencia familiar, de estar en contextos de guerra, de la migración, de la interculturalidad, de los sacramentos. Bueno, el Papa toma distancia y mira el proyecto de Dios sobre la familia, que es un proyecto de amor, de vida, de plenitud, de felicidad, y desde ahí arranca el documento. Entonces nos enseña que de los laberintos se sale por arriba. Y empieza así, ¿no? La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia. Como han indicado los padres sinodales, a pesar de las numerosas señales de crisis del matrimonio, el deseo de familia permanece vivo, especialmente entre los jóvenes, y esto motiva a la Iglesia. ¿Por qué es mentira que los jóvenes no se quieren comprometer? Es mentira. El asunto es verle un sentido a la cosa, ¿no? También tiene mucho que ver con lo que tienen adelante los jóvenes, porque si ven que nosotros, claro, los chicos que por ahí sus papás tienen muchos problemas, hay violencia en casa, ¿no es cierto?, y el matrimonio no aparece en primera instancia como un proyecto que enamore, ¿no? Bueno, entonces tenemos estas perspectivas. Estamos juntos, vamos caminando juntos, vamos viendo, pero bueno, cuando uno entiende de qué se trata este proyecto, puede aparecer el sentido y puede aparecer el deseo, ¿no es cierto? El Papa decía esto, ¿no?, que la alegría es difícil de definir porque se manifiesta como una consecuencia de algo bueno que nos sucede. Es el brillo que existe cuando hay amor, dice Santo Tomás de Aquino, que fue un teólogo muy importante del medioevo, ¿no? La alegría es mayor cuanto mayor es el amor y cuanto más noble es aquello que se ama. Y pensemos nosotros, cuando amamos algo, la alegría que nos da,
el hecho de amar, ¿no? Y aunque nos cueste y aunque demande sacrificio de nosotros, después de haber amado nos sentimos muy felices, profundamente felices, ¿no? Sigamos. Y el Papa, ya les digo, cambia de perspectiva. Acá en Amoris Laetitia se cita a sí mismo cuando fue a Cuba. Papá cuando va a Cuba tiene un encuentro con familias y le dice, miren, las familias no son un problema, las familias son una oportunidad. Qué distinto, ¿no? Qué distinto cuando nosotros encaramos las situaciones como problema de esta escuela, qué problema este grupo, qué problema esta familia, que dice, bueno, es una oportunidad de anunciar el Evangelio en un mundo tan complicado, tenemos una noticia espectacular nosotros, ¿no? Entonces cambia la mirada sobre la familia. Francisco asume dos inquietudes que son como las claves, ¿no? Las llaves. Clave quiere decir llave. Del camino, dos grandes inquietudes del camino sinodal, que son dos llaves para entender toda la exhortación, todo lo que él quiere decir acá en Amoris Laetitia. La primera es desarrollar una pedagogía del amor que oriente a los jóvenes hacia el matrimonio. Nosotros tenemos que enseñar lo que es el amor. Nosotros que tenemos el Evangelio, ya nos lo decía Pablo VI, ¿no? Tenemos que ser expertos en humanidad, expertos en vínculos. Acuérdense los hechos de los apóstoles, miren cómo se aman y están dispuestos a dar la vida unos por otros, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que así como tenemos pedagogía para un montón de cosas, para la lectoescritura, para la inserción social, tenemos que plantear un camino de pedagogía del amor. ¿Por qué? Porque antes aprender a amar y aprender a relacionarnos, varones y mujeres, lo aprendíamos en nuestras casas, pero hoy está complicada la situación. Hay mucha gente que no ha recibido un buen mensaje de amor, de un amor sano. Entonces, ahí está la Iglesia como gran familia para enseñarnos y para sanarnos unos a otros en una nueva pedagogía del amor. Adelante. Entonces el Papa dice, necesitamos encontrar las palabras. ¿Cómo te hablo de esto? Las motivaciones, ¿por qué me voy a casar? Y los testimonios, a veces los testimonios que damos los matrimonios no son muy copados, digamos, ¿no? No ven personas felices, realizadas, chochas, que se adoran, sino, ¿no? Eso no le da gana a los chicos de casarse. Y los testimonios que nos ayuden a tocar las fibras más íntimas de los jóvenes, allí donde son más capaces de generosidad, de compromiso, de amor e incluso de heroísmo. Porque cuando uno tiene un porqué, ¿se acuerdan de Viktor Frankl, este psiquiatra que sobrevivió al campo de concentración? Y él dice desde su propia vida, el que tiene porqué aguanta casi cualquier cómo, ¿no? Cuando uno tiene mucho sentido, ¿no? Cuando estamos criando a los chicos y pensamos en ellos y en su desarrollo, los queremos tanto que el sacrificio es sacrificio, pero el sacrificio está lleno de amor y de sentido, ¿no? Bien. Para invitarlos a aceptar con entusiasmo y valentía el desafío del matrimonio. O sea, tenemos que presentar de vuelta lo que dice la Biblia sobre el matrimonio, sobre la familia, pero no como una moralina. Mirá, tenés que hacer porque los cristianos, plin, plin, pues eso no convence a nadie, no enamora a nadie, ¿no? La primera clave, entonces, es una nueva pedagogía del amor. Él va a hablar en el documento de una pastoral del vínculo. Primero, para que haya un matrimonio cristiano tiene que haber un vínculo sano, ¿no? Acá los teólogos acá presentes saben que la Iglesia dice la gracia supone la naturaleza. Para que haya matrimonio cristiano, primero tiene que haber un vínculo sano entre dos personas, entre un varón y una mujer. Y la segunda clave es estimular el crecimiento del amor de los esposos y su maduración. Porque muchos matrimonios dicen, tenemos grupos para los separados, para los divorcios en nueva unión, para las viudas, para los viudos, para los etcétera, duelos, etcétera. Y la gente que trata de caminar junta y crecer en el amor conyugal, ¿quién lo acompaña? Y después nosotros hacemos otra cosa, que entre la lista de las cosas que no nos salen, ¿no? Viste que tenés los chicos del grupo juvenil o del grupo misionero en la parroquia.
unos novios amorosos, qué sé yo, se casan y dicen, che, qué barbaridad, los chicos desaparecieron. Qué barbaridad, porque los chicos esos están hasta las manos, ¿no es cierto? Trabajando, teniendo un bebé, todos los que tuvimos bebés, sabemos que cuando tenés un bebé chiquito, son 7 por 24, dormís mal, tenés que salir a trabajar así, etcétera, etcétera. Más bien que pedir que ellos vayan a la comunidad, es la comunidad la que tiene que ir a acompañar a esas familias que se están formando, ¿no? Y que bueno, y ya sabemos que cuando dormimos mal, estamos cansados, tenemos problemas de plata y se te complica la convivencia, ¿no? Entonces, bueno, ir a apoyar a esas familias que están naciendo. Entonces, estimular el crecimiento del amor de los esposos y su maduración. Seguimos. Y acá dice algo muy sabio el Papa, que uno dice, o este hombre estuvo casado o escuchó muchos matrimonios, ¿no? Más bien nos inclinamos por lo segundo, pero también se notaba al Papa que era religioso. Ah, perdón, ahí está. Perdón, viste, yo te dije, me tenés que hacer así porque me voy. Por las observaciones que hace sobre la vida comunitaria, la experiencia de vida religiosa, el Papa le enseñó mucho sobre esto de vivir en familia, en comunidad. Yo tengo una hermana que es religiosa y cuando salió el Amoris Laetitia, mi hermana me dice, che, nosotras, ¿qué podemos leer en la comunidad? Yo le dije, lee el capítulo 4, que es un comentario de 1 Corintios 13, el amor es servicial. Es la regla de la comunidad, sirve para el matrimonio, la familia, la comunidad, la capilla, la comunidad religiosa. Bueno, el amor cristiano en comunidad. Entonces, miren lo que dice el Papa sobre los matrimonios. El amor matrimonial no se cuida ante todo hablando de la indisolubilidad como una obligación o repitiendo una doctrina. Eso, como decimos, no enamora a nadie, ¿no? Sino afianzándolo gracias a un crecimiento constante bajo el impulso de la gracia. Después yo les dejo este PowerPoint, no se preocupen. El amor que no crece comienza a correr riesgos y solo podemos crecer respondiendo a la gracia divina con más actos de amor, con actos de cariño más frecuentes, más intensos, más generosos, más tiernos, más alegres. Enseñarle a la gente cómo amarse, estimularlo, enamorarlo de su propia vocación, ¿no? Si es el matrimonio, dice su plomo, ¿no? Si no, bueno, el matrimonio es la tumba del amor. Tiene una prensa espantosa el matrimonio. ¿Vieron? Culturalmente espantosa. No te cases porque ahí te vas a empezar a pelear. Porque además los números dicen eso. Ustedes saben, por tomar un número, podríamos tomar otro, en algunos lugares serán mejores, en otros peores. La mitad de hablamos de los matrimonios civiles, los matrimonios por civil. La mitad de las parejas que se casan en la ciudad de Buenos Aires se separan. Y de esa mitad que se separan, la mitad se separa en los primeros 5 años de matrimonio. Y muchas veces era gente que convivía allá, pero parecería que la formalización, se descompaginó todo. Entonces, sobre eso vos ponés un vínculo sagrado, qué complicado. O sea, un deber ser no te va a ayudar a desandar ese camino, ¿no? Seguimos. Entonces, ustedes seguro que están diciendo, este fin de semana, ¿qué puedo leer? Bueno, voy a leer Amoris Laetitia. Bueno, yo les explico cómo pueden leerla. Hay 4 verbos por los que pueden entrar en este documento, en este texto, que es hermoso. Escuchar, discernir, integrar, acompañar. Ya los verbos son lindos, no me digan que no, ¿no? Pero a mí lo que me encanta es la perspectiva, el abordaje de la cuestión. Entonces, seguimos, Nico. Escuchar. Hay enormes desafíos, la gente sufre, duda, viene con heridas de su propia historia. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a repetir un reglamento? No, lo primero que tenés que hacer es escuchar, dice el Papa. Tenemos que escuchar. Frente a los grandes desafíos, a la diversidad de situaciones, la Iglesia ha comprendido algo muy importante. Comprendimos que no comprendíamos. Ya darse cuenta que uno no entiende es una gran cosa, porque si uno piensa que entiende y en realidad no entiende,
vamos por mal camino, ¿no? Que la familia, como les decía, que teníamos en la cabeza no era la familia que teníamos delante. La familia ha cambiado mucho, tenemos que escuchar para entender. Es un giro eclesial entonces. La iglesia reconoce que no se trata solo de hablar, sino primero de escuchar y después de anunciar el Evangelio. Si nosotros lo vemos a Jesús, pensemos en cualquier encuentro, con Zaqueo, con la samaritana. Jesús le dice, venga señora, que yo le voy a explicar. Usted anda con 5 maridos, eso no puede ser. A ver, tome nota. No le dice, Jesús le escucha su inquietud, se da cuenta que ella viene al mediodía solita porque no quiere encontrarse con nadie, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que sabemos. Y luego, cuando surge la pregunta, Jesús responde generosamente y no dice cosas para quedar bien, es bien clarito Jesús, pero arranca desde otro lugar, de un lugar de escucha profunda de lo que el otro está viviendo, y de ahí tiene que arrancar la iglesia, de esa escucha, ¿no? Bueno, y entonces dice el Papa, invito a los pastores a escuchar con afecto y serenidad, con el deseo sincero de entrar en el corazón del drama de las personas y de comprender su punto de vista para ayudarles a vivir mejor y a reconocer su propio lugar en la iglesia. Lo que dijo Francisco de todos somos bautizados, todos somos miembros de la iglesia, acá hay lugar también para vos, arrancamos de ahí. Entonces es distinta la cosa, ¿no es cierto? Seguimos. Segundo verbo, discernir. ¿Se acuerdan que el Papa era jesuita, no? Entonces el Papa recuerda que para San Ignacio el discernimiento, discernir quiere decir separar una cosa de otra para distinguir bien, ¿no? ¿Se acuerdan como la parábola del trigo y la cizaña, no? Se separa, en el tiempo de la cosecha se separa una cosa de la otra para encontrar dónde está lo bueno. El discernimiento entonces permite encontrar la voluntad de Dios en medio de los acontecimientos de la vida, en la propia historia personal y comunitaria. Pregunto, ¿es fácil discernir? No, es más bien dificilón normalmente, ¿no? Entonces primero necesitamos esta escucha y alguien, la iglesia, que se siente con nosotros a buscar la voluntad de Dios. Y se acuerdan que el Papa había usado la imagen del poliedro, ¿no? La iglesia es un admirable poliedro. Un poliedro es eso que nos enseñaban en la escuela, con un montón de caras, ¿no es cierto? Que no es una circunferencia y un círculo lisito, sino que tiene un montón de aspectos, que lo novedoso y maravilloso es que el Papa lo mira como una riqueza, todas esas cosas distintas. Miren que nosotros queremos más bien achatar en general, organizar, poner esto blanco, negro, azul, colorado, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Papa se admira frente a la diversidad. La diversidad de las familias es una riqueza. Que seamos todos distintos es una riqueza. Y Dios nos quiere así diversos. Entonces avanzamos por acá. Francisco invita a abrir mentes y corazones y salir de criterios binarios del tipo se puede, no se puede. La madurez de una persona o de una comunidad está dada por su capacidad de asumir la complejidad. Porque frente a esto, ¿qué pasó? Entonces volvimos del sínodo. ¿Cómo te fue en el sínodo? Bien, hermoso. Tenemos mucho para hacer, etc. Bueno, entonces, ¿se puede o no se puede comulgar los divorciados en nueva unión? ¿De acuerdo? ¿No? Bueno, mirá, no es así. Hay que empezar un camino de discernimiento, plin, plin, plin. Por eso, bueno, yo les decía a los muchachos, por favor, nadie me pregunte si se puede o no se puede, porque me voy, Porque estamos hablando del discernimiento y acá hay algo muy importante que nos sirve para este tema y nos sirve para un montón de temas. Amigos y amigas y hermanos y hermanas, a nosotros nadie nos puede decir si estamos en condiciones de comulgar o no. No tenemos que dejar que nadie nos lo diga. Y nosotros, por favor, no se lo digamos a nadie. Vos podés comulgar, vos no podés comulgar. Porque es un juicio de conciencia. Y el Concilio Vaticano II dice que la conciencia es un sagrario. Uno no anda abriendo sagrarios y revolviendo a ver si encuentra. No, ¿no es cierto? Sino que el sagrario se abre
con una actitud sagrada y con una actitud de reverencia. Y el sagrario de la conciencia además se abre desde adentro. Uno no puede entrar zapateando al sagrario de la conciencia de otra persona, ¿no? Diciendo vos, porque podemos hacer un desastre, porque imagínate que vos sos el sacerdote, el diácono, la hermana, el catequista, le dice, usted no puede comulgar porque la iglesia, esa persona siente que Dios la rechaza, ¿se dan cuenta? Cambio, decir, ¿yo puedo comulgar o no puedo comulgar? Bueno, charlemos, vamos a hacer un discernimiento, vas a hacer un discernimiento, yo te puedo dar elementos para hacer el discernimiento. El Papa en un momento del documento dice, estamos llamados a formar las conciencias, porque esto que estoy diciendo no quiere decir que todo da igual, no, sino que estamos llamados a formar las conciencias, pero no a sustituirlas, dice el Papa. ¿Entienden? Porque por ahí venimos a veces de algunos modelos, decimos, padre, ¿yo puedo hacer tal cosa o no puedo? Entonces el padre me dice que sí, que no, y yo hago eso. Total, la responsabilidad es de él. ¿Entienden? Tenemos que hacernos cargo de nuestra propia vida, invitarle a las personas que se hagan cargo de sus vidas, pero en un proceso. En un proceso hay que aprender a caminar con las personas, a dar elementos de lo que es nuestra manera de sentir, de lo que Jesús propone en el Evangelio, y luego las personas deciden. El Papa en esto ha sido muy abierto, pero también muy exigente, porque cuando empieza a hablar de los divorciados en nueva unión y de la comunión en este documento, empieza a decir, no solo se trata de una pareja nueva o no, o sí, sino, ¿cómo terminaste la pareja anterior? ¿Empezaste de inmediato otra relación? ¿Cómo? Porque si armaste otra familia, ya sabemos la disquisición, si puedo comulgar, no puedo comulgar. Pero yo me pregunto, ¿no? Yo estoy casada. Si yo le falto el respeto a mi marido, ¿puedo comulgar? Y a mí me parece que no, aunque tengamos todos los papeles en regla. Pasa por otro lado la cosa. Si yo me llego a separar de mi marido y le hablo pestes a mis hijos de mi marido y los boicoteo para que no se encuentren con él, ¿yo puedo comulgar? Si yo lo pelo como una, ¿no es cierto? Como una manzana porque me vengo en el divorcio y lo dejo sin nada, ¿yo puedo comulgar? Si yo sé que él está enfermo, y la recíproca, por supuesto, ¿no es cierto? Un varón, una mujer, un varón, todas las combinaciones. Si yo me entero que mi ex marido, me supongan que me divorcio, y mi ex marido está enfermo y no me acerco, ¿yo puedo comulgar? Son todas preguntas para hacerse en el sagrario de la conciencia. Pero la norma es la caridad. Y aunque estemos casados, recontra casados, y no tengamos ninguna intención de separarnos, lo mismo con los hijos. Si yo a mis hijos los maltrato, si les falto el respeto, si no los cuido, ¿puedo comulgar? Y no puedo. ¿Se dan cuenta? ¿No es cierto? Porque hay un mandamiento del amor que estoy violando de una manera grave con prójimos que me han sido encomendados. Entonces el Papa nos invita a ser como mucho más finos con la conciencia. Salir, ¿vos estás divorciado? No, entonces no comulgue. Número 48, no es así, ¿no es cierto? Es de esta otra manera. Integrar. Entonces íbamos a escuchar, discernir, integrar. Y el Papa se cita a sí mismo en una homilía en la que había como nombrado, vieron que una vez por año el Papa es como que nombra a cardenales, los invita a una misa y los pone como en funciones, digamos, ¿no? Y en la misa de ese año estaba el evangelio de los leprosos. ¿Se acuerdan todo el tema de los leprosos en la época de Jesús, que estaban como separados de la comunidad? Y él toma ese evangelio y dice, son dos lógicas de pensamiento y de fe. El miedo de perder a los salvados, la gente se va a escandalizar, decimos, ¿no es cierto?, en la comunidad. Y el deseo de salvar a los perdidos, vengan todos. Hoy también nos encontramos en la encrucijada de estas dos lógicas. Estas dos lógicas recorren toda la historia de la Iglesia. Marginar o reintegrar. Nos da miedo de
de perdernos, ¿Se acuerdan cuando el Papa empezó su pontificado? El Papa Francisco dijo, prefiero una iglesia accidentada, ¿no es cierto? Es decir, el que crece, el que intenta, el que busca, y va a cometer errores, porque no hay otra manera de aprender. Los seres humanos no tenemos otra manera de aprender. Entonces, él dice, en esta lógica, fíjense en el Evangelio de los leprosos, Jesús lo reintegra a la comunidad, al leproso, lo cura y lo reintegra a la comunidad. Es decir, tenemos que perder ese miedo de que la gente se pierda, se confunda, porque el Espíritu Santo nos va guiando, porque si nos equivocamos, la iglesia nos dice, no, mira Marcela, esto así no es de esta otra manera. Tenemos la comunidad, tenemos el magisterio, tenemos las referencias, ¿no es cierto? Pero no podemos, Jesús no nos pide que nos quedemos nosotros entre nosotros, sino que vayamos y anunciemos el Evangelio. Entonces dice el Papa, comprendo a quienes prefieren una pastoral más rígida, que no dé lugar a confusión alguna. ¿Se puede o no se puede, no? Pero creo sinceramente que Jesucristo quiere una iglesia atenta al bien que el Espíritu derrama en medio de la fragilidad. Una madre que al mismo tiempo que expresa claramente su enseñanza objetiva, no es cualquier cosa esto, la iglesia expresa su enseñanza, no renuncia al bien posible, aunque corre el riesgo de mancharse con el barro del camino. ¿Se dan cuenta? Y ahí el documento nos va a hablar de la famosa ley de la gradualidad, que no es gradualidad de la ley. De esto había hablado también Juan Pablo II en Familiaris Consortio. ¿Qué quiere decir la gradualidad de la ley? Y pensemos en la escuela. Vos llegás a primer grado y la maestra no saca la tabla de logaritmos, ¿no es cierto? Sino que empieza con las vocales, las consonantes, etcétera, la palabra generadora o la psicogénesis o lo que te guste, ¿no es cierto? Pero empezamos por lo más básico y por aprender a sumar y a restar. Es decir, no es que ese chico, o sea, el ingeniero atómico empezó así también. Quiere decir, hubo una pedagogía, hubo una gradualidad para ir creciendo. Entonces, si viene alguien que está muy alejado de este ideal, nosotros no le podemos plantear el primer día el ideal absoluto, porque te va a decir, te agradezco en el alma, pero yo esto no llego ni a palo, ¿no es cierto? En cambio, si uno va planteando una escalera, ¿no es cierto?, donde podés ir dando el próximo paso, y el próximo paso está al alcance de todos nosotros. Todos tenemos un próximo paso para dar, ¿no? Bueno, ley de la gradualidad, que no es gradualidad de la ley. Quiere decir, no es, mirá, como ser ingeniero atómico es muy difícil, le vamos a dar a todo el mundo el título, ¿viste?, para que estemos todos contentos. No, vas a plantear un sistema educativo que le permita a la gente ir avanzando poco a poco y llegar al máximo que pueda llegar. Eso es la ley de gradualidad. No es a bajar el ideal, sino construir una escalera para alcanzarlo. Cuarto verbo, acompañar, que podría ser el primero también, junto con escuchar. Porque acompañar, podemos acompañar siempre. La iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, esto es de Evangelii Gaudium, sacerdotes, religiosos y laicos en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Ministerio que se manifiesta transformador, esto me encanta, en el ritmo sanador de la proximidad. La respuesta la tiene cada uno y venimos diciendo, nadie puede avasallar la conciencia del otro, pero muchas veces la podés escuchar cuando hay alguien que te escucha a vos, ¿no? Y se pone a tu lado y te pregunta y palpita con vos tus dificultades y va haciendo camino, y ese ritmo de la proximidad es un ritmo que sana. La lógica de la integración de estas situaciones más difíciles es la clave de su acompañamiento pastoral de la iglesia, ¿no? Entonces, para que todas las personas sepan que pertenecen al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que lo sepan y además tengan una experiencia feliz y fecunda. El Papa dice, aspiro a eso también. Seguimos. Entonces yo les quiero mostrar poquito para
redondear y para que ustedes tengan como un mapa para meterse en el documento, ¿no? El índice de este documento. Miren, el esquema de este documento no se parece a nada, a ningún documento de la Iglesia. Porque en la pastoral, en la doctrina social tenemos el ver, juzgar y actuar, en otros documentos tenemos escritura, tradición, magisterio, actualidad. No, Papa Francisco no. Entra y sale de la realidad. Entonces se empieza con la palabra de Dios, ¿no? Empieza con a la luz de la palabra y dice una cosa preciosa. Dice, la Biblia es un libro de familias en crisis. ¿Y no le parece que es tal cual? O sea, la Biblia arranca, ¿no? Con una pareja que se miente y un muchacho que mata al hermano. O sea, más disfuncional esa familia no puede ser, ¿no es cierto? Y así, o sea, si uno ve la genealogía de Jesús, había gente muy santa, pero había gente que era un desastre, ¿no? Y la historia de la Iglesia, que es la historia nuestra, es una historia que por momentos te da vergüenza, ¿no? Como decir, ay, mi familia es media caótica. Bueno, entonces el Papa dice, bueno, pero ¿cuál es la buena noticia acá? No decimos, ay, qué campeón, mató al hermano. No, es un error que haya pasado eso. Lo que es maravilloso es el perdón de Dios, que no nos cansamos de hacer macanas y Dios no se cansa de perdonarnos y volver a enseñarnos y volver a explicarnos, ¿no es cierto? Y volver a acompañarnos. Entonces, la Biblia es un libro de familias en crisis. Bueno, segundo capítulo, realidad y desafíos de la familia. Empieza a hablar de una cantidad de desafíos que tiene la familia hoy que vamos a reconocer. Tercer capítulo, la mirada puesta en Jesús, la vocación de la familia. Muchos decían, perdón, ya vuelvo, el Papa cambió la teología del matrimonio y la familia. No, para nada. El Papa vuelve, recuerda todo el magisterio anterior sobre el matrimonio y la familia, recuerda el ideario. ¿Viste como cuando en una institución tenemos un ideario? Recuerda nuestro ideario, ¿no? En este capítulo 3. Luego viene el corazón del documento. Vieron que después, o sea, todo el mundo fue a lo picante, que era el capítulo 8, pero el Papa, cuando habla de este documento, dice el corazón del documento son el capítulo 4 y 5. El capítulo 4 es el amor en el matrimonio, que es, ya les digo, un exégesis, un análisis de la escritura de 1 Corintios 13, ese texto, el amor es compasivo, servicial, ¿se acuerdan? Eso que yo le recomendé a mi hermana, la monja. Bueno, pero de una manera, analizada de una manera que la podemos llevar muy a nuestra vida, que nos ilumina mucho nuestra vida. El capítulo 5 es los hijos, porque el proyecto cristiano de familia es como el combo que viene con papas, bueno, es matrimonio y familia. Son los hijos, es la dimensión de la fecundidad, de los hijos biológicos y de los hijos también que tenemos en nuestra fecundidad pastoral, desde ya las personas que adoptan hijos. Hay muchas maneras de ser fecunda la familia, ¿no? Y tiene que ser algo que también nosotros les enseñamos a nuestros hijos, la fecundidad, el poder dar frutos, el poder compartir lo que tenemos, que son los capítulos centrales. Capítulo 6, algunas perspectivas pastorales, ¿no? Algunos temas como la cuestión de género, algunos temas que son de mucha actualidad, van a ver que ahí encuentran respuestas lindas. El capítulo 7, el tema educativo. Otro que yo les súper recomiendo es este documento del Papa León que se llama Diseñar mapas de esperanza. No sé lo lindo que es sobre el tema de la educación, para los que somos docentes, para los que somos padres, madres, para todos, porque finalmente todos nos tenemos que educar. Pero habla de la educación. Capítulo 8, el famoso capítulo sobre la comunión, acompañar, discernir, integrar la fragilidad, donde se nos habla mucho de este tema del discernimiento, y al final la espiritualidad matrimonial y familiar, que ahí nadie llega, ya se cansó de leer, pero es un capítulo precioso, lindísimo, lindísimo, porque te hace tomar conciencia. Dice, cuando vos convivís con alguien, pintás y escribís en el corazón del otro.
Entonces te tenés que fijar qué andas escribiendo en el corazón del otro, ¿no? Porque le podés arruinar la vida, mirá qué changa, ¿no? Pero también le podés hacer la vida mucho más linda, mucho más feliz, mucho más plena. Bueno, esto era lo que yo tenía para decir. Entonces, ¿ahora cómo seguimos? Primero te aplaudimos. A ustedes por esperar.